It's encouraging to see all the young people here today. Es un honor estar entre ustedes el día de hoy. Veo muchas caras jóvenes. I just want to tell you a little bit about myself. Quiero contarles un poco de mí mismo. I've been a school teacher for 32 years, He sido maestro de escuela por 32 años and I've taught most all the grades, but the last 20 years I've taught history and economics at the high school. pero he estado enseñando muchas asignaturas, pero primariamente economía en la escuela secundaria. About 3 or 4 years ago, I was asked to be a deacon in my church. Aproximadamente unos 3 o 4 años me pidieron ser diácono en mi iglesia. And last year I was ordained as one of our elders at Emmanuel Baptist Church in South Florida. Y el año pasado fui asignado finalmente, ordenado como pastor en la iglesia en Florida. I've been a member of that church since 1986, and as far as I can remember, we've always prayed for this church in our prayer meeting. He sido miembro de esta iglesia desde el año 1986 y desde que puedo recordar hemos estado orando por los ministerios de esta iglesia. And we've prayed for Pastor Guzman, and it's an honor to be here and speaking at his church. And we are very, very honored to be here, and have always appreciated his ministry. Hemos estado orando por el pastor Guzmán y por cada uno de ustedes y estamos grandemente honrados de estar aquí finalmente compartiendo la palabra del Señor con vosotros. So I have a very simple message this morning. Tengo un mensaje bastante simple en esta mañana, But don't be fooled because it's simple. It doesn't mean it's not important. pero no se dejen engañar. El hecho de que sea simple no significa que sea menos importante. Because what I'm going to talk about is the foundation of our joy, our service, our salvation, Porque de lo que voy a hablar es el fundamento de nuestro gozo, nuestro servicio, nuestra salvación. it's the foundation of our hope. Es el fundamento de nuestra esperanza. It's why we serve in the church. Es la razón por la que servimos en la iglesia. This morning in this session we will consider the compassion of Jesus Christ. Esta mañana en esta sección consideraremos la compasión en el servicio de nuestro Señor Jesucristo. At the start, I'd like to give my former pastor, Pastor Robert Fisher, credit because many of the ideas that I'm going to share with you originated with him. Y esta mañana también quiero dar créditos al pastor Fisher, quien fue antes de mí, porque muchas de las ideas que he de compartir con ustedes comenzaron con él. All four of the gospel writers emphasize the compassion of Jesus Christ. Cada uno de los 4 escritores de los evangelios enfatizaron la compasión del Señor Jesucristo en el servicio. Jesus had great compassion on all kinds of hurting people. El Señor Jesucristo tuvo gran compasión para servir a todos los tipos de personas. So many common people were attracted to him because of his compassion. Muchas personas comunes eran atraídas a Él a través de su compasión. Enormous multitudes of people were drawn to Jesus because of his compassion. Enormes multitudes venían al Señor Jesucristo por razón de su compasión. Now this morning I would like for us to focus on his compassion for all people. En esta mañana quiero que nos enfoquemos en su compasión para todas las personas. He has a special compassion for his church, Él tiene una compasión especial por su iglesia. and we'll touch on that later, but I want to focus on his compassion for all people. Y vamos a hablar de eso luego, pero ahora quiero que nos enfoquemos en la compasión para todas las personas en general. 2 simple points. Point number 1, 2 puntos sencillos. El punto número 1, Jesus' compassion was stirred up by human suffering. su compasión era removida, era motivada, vamos a decir, por el sufrimiento humano. And secondly, we'll look at Jesus' compassion was stirred up by people's spiritual poverty. Y vemos también que esta compasión era movida por la pobreza de la población. So first, his compassion was provoked by human suffering. En primer lugar, era provocada por el sufrimiento humano. We'll look at 4 passages,
one from each of the four Gospels. Vamos a buscar 4 pasajes, uno de cada uno de los 4 evangelios. First, in the Gospel of Matthew, chapter 20, Primero en el Evangelio de Mateo, capítulo 20, we see Jesus' compassion for human suffering. vemos la compasión del Señor Jesucristo por el sufrimiento humano. Matthew chapter 20, verse 29, we read, Mateo capítulo 20, verso 29, allá leemos, 29 through 34. leeremos los versos del 29 al 34. I'll read it. Okay. Now, as they went out of Jericho, a great multitude followed him, and behold, 2 blind men sitting by the road, when they heard that Jesus was passing by, cried out, saying, "Have mercy on us, O Lord, Son of David." Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Then the multitude warned them that they should be quiet, but they cried out all the more, saying, "Have mercy on us, O Lord, Son of David." Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. So Jesus stood still and called them and said, "What do you want me to do for you?" Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? They said, "Lord, that our eyes may be opened." Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. So Jesus had compassion and touched their eyes, and immediately their eyes received sight, and they followed him. Entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Now, all who are in blindness ought to cry out to such a compassionate Savior as Jesus. Así que todo aquel que tiene ceguera espiritual es llamado a seguir al Señor Jesucristo. Now, this word, compassion, in verse 34, is a very strong word. It Así- means Esta palabra de compasión en el verso 34 significa to have your innermost being, your deepest feelings of your heart to be filled with intense sympathy. significa tener lo más profundo de tu corazón comprometido con un sentimiento profundo de ese amor para con las demás personas. It is feeling deeply what another person feels. Es sentir profundamente lo que otra persona siente. It is to sorrow with another person as they suffer. Es sentir la pena de otra persona cuando ellos sufren. It is to comfort and support another with deep pity. Es dar confort y soporte a otra persona cuando están en lástima, una situación lastimosa. It is to show concern and kindness for someone in need. Es mostrar preocupación y amabilidad a alguien en necesidad. When Jesus heard these blind people cry out, "Have mercy on us," and the crowd telling the 2 men to shut up and be quiet, Cuando el Señor Jesucristo escuchó a estos 2 ciegos gritar que tengas compasión de nosotros y a la multitud decirles a ellos, cállense, estén quietos, Jesus was moved with compassion. el Señor Jesucristo fue movido a compasión. His heart was drawn out for them because they were suffering blindness and the crowd was trying to keep them away. Su corazón fue movido hacia ellos porque estaban sufriendo esta ceguera y la multitud estaba tratando de mantenerles separados de él. The crowd keeping them away and their blindness moved him inside his heart with compassion. La multitud gritándoles a ellos que estuvieran quietos y su situación de ceguera fue lo que lo movió a él, lo motivó a ayudar a estos hombres. Can you imagine being one of these men?
¿Pueden imaginarse ustedes ser uno de estos hombres? Think for a moment what it must have been like to be sitting on the side of the road with those people thronging to get close to Jesus and all the noise and scampering about. Piensen por un momento en estar sentados al lado de la carretera, vamos a decir, escuchar todo el ruido de estas personas, sabiendo que Jesús está pasando por allí con todo esto. Then you sense and you hear that Jesus is close by. Entonces, escuchas que el Señor Jesucristo va a pasar por este lugar You realize your opportunity. y te das cuenta de que la oportunidad está ahí. So you cry out, but quickly others tell you to shut up. Entonces tú gritas, le gritas a él, pero la multitud te dice que te calles. And then after you cry out, have mercy on us, O Lord, Son of David. Imagine Entonces, luego de que tú le gritas a él, Señor, ten misericordia de mí, imagínate what it must have been like to get a response from the Lord Jesus Christ. cómo debe haber sido haber finalmente recibido una respuesta del Señor Jesucristo To hear him reply back to your cry. al escucharle a él responder a tu clamor. What do you want me to do for you? ¿Qué quieres que yo haga por ti? O Lord, that our eyes may be opened. Oh Señor, que nuestros ojos sean abiertos. Then Jesus finally stops, and with deep and tender sympathy and gentle care, he touches your eyes and heals your blindness. Entonces finalmente el Señor Jesucristo se detiene y dentro de su profunda y tierna simpatía para contigo, con cuidado toca tus ojos y cura permanentemente esta condición de ceguera. What a kind mercy to see with eyes you thought would never see. What a mercy that the first image your eyes saw was the precious Lord Jesus Christ. Qué gran misericordia es esta, ver que tus ojos finalmente pueden ver lo que nunca vieron. Y qué misericordia es que la primera imagen que tus ojos vean sea la compasión de nuestro Señor. Amen. Let's look at Mark chapter 1, Vamos a ver ahora Marcos capítulo 1. verse 40. Mark 1:40. Marcos capítulo 1 verso 40. Lepers in Jesus' day were kept away from the general population because leprosy could spread through touching others. Los leprosos en los tiempos de Jesús eran mantenidos lejos de la población general porque la lepra podía contagiarse por el simple toque. It was a dreadful skin disease that required quarantining those that were afflicted with it. Era una enfermedad catastrófica que requería mantener a las personas lejos de los demás. Here in Mark 1, a person with leprosy somehow found his way to Jesus through the great multitude of people. Así que vemos entonces a estos leprosos que Yes, somehow this man found his way to Jesus through the crowd of people. de alguna manera este leproso en medio de la multitud encontró un camino para llegar al Señor Jesucristo. And we read in Mark 1, verse 40, now a leper came to him imploring him or begging him, kneeling down to him and saying to him, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus, moved with compassion, stretched out his hand and touched him. Entonces vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó, y le dijo, quiero, sé limpio. This is remarkable. Jesus touched a man with leprosy and said to him, I am willing, be cleansed. Entonces esto es algo notable, que el Señor Jesucristo tocó a un hombre con lepra y le dijo, quiero, sé limpio. As soon as he had spoken, immediately the leprosy had left him and he was cleansed. Y tan pronto él habló, la lepra lo dejó y fue completamente limpio. When Jesus saw this man with leprosy kneeling before him and heard his appeal for help, if you are willing, you can make me clean. Jesus was moved with care and compassion. His heart was stirred up for this suffering man. Cuando Jesús vio a este hombre con lepra arrodillarse frente a él y le escuchó pedir, si tú quieres, puedes limpiarme. Entonces el Señor Jesucristo fue movido a compasión en su corazón por el sufrimiento de esta condición.
Now, at the beginning, I said this was going to be a simple message. Al- All of you are aware of these things. Al principio les dije que este iba a ser un mensaje sencillo, que ustedes lo conocían. But Jesus' compassion for all people is the foundation of our service. Pero la compasión del Señor Jesucristo por todas las personas es el fundamento It's de the- nuestro servicio. It's the foundation of our salvation. Es el fundamento de nuestra salvación. And we have to feed upon it Y tenemos que alimentarnos de esto to be able to show it. para ser capaces de mostrarlo. So, although this is a simple message, A pesar de que esto I pray. es un mensaje sencillo, I pray that you feed on Jesus' compassion. le pido al Señor que ustedes se alimenten de su compasión. Next, in Luke chapter 7, Bueno, para continuar, vamos a Lucas capítulo 7. we encounter a widow who just lost her only child. Think of it. She has no husband, she has only one child, and he has died. Encontramos aquí a una viuda que ha perdido a su único hijo. Piensan acerca de esto. Es una mujer que está sola, cuyo marido ha muerto. I'd like to read verse 12 of chapter 7. Me gustaría leer el verso 12 del capítulo 7. And when he came near the gate of the city, behold, a dead man was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow, and a large crowd from the city was with her. Cuando llegó cerca de la puerta, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. When the Lord saw her, he had compassion on her and said to her, do not weep. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Then he came and touched the open coffin, and those who carried him stood still and said, Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y él dijo, and he said, y él Yes. dijo, young man, I say to you, arise. joven, a ti te digo, levántate. So he who was dead sat up and began to speak. Así que el que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar. And Jesus presented him to his mother. Y el Señor lo presentó de vuelta a su madre. Then fear came upon all, and they glorified God, saying, a great prophet has risen among us, and God has visited his people. And this report about him went throughout all Judea and all the surrounding region. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Something very similar to that happened to each of us that know the Lord Jesus. He spoke to us and said, arise from your dead spiritual state. Algo muy parecido sucedió con todos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él se acercó y nos habló, nos dijo, a ti te digo, levántate. Y entonces vinimos a la vida. And he gave us life. Nos dio vida. Finally, let's look at John chapter 11. Finalmente vamos al Evangelio de Juan, capítulo 11. This is a long passage. I'm not going to read it. But here again, we see Jesus feeling deep compassion over the misery and confusion connected with the sorrows of death. Una vez más, este es un pasaje algo largo, así que no lo voy a leer, pero vemos al Señor Jesucristo sintiendo una compasión profunda por la miseria y confusión conectada con la pena de la muerte. Because of time, let me explain, but we're looking at John chapter 11, verse 1 through 44. Por razón del tiempo, déjenme explicar, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 11, de los versos 1 al 44. A family in the town of Bethany, very dear to Jesus, had two sisters and a brother, and the brother Lazarus was dying, and his sisters, who loved Jesus, came to Jesus begging him to come and heal their brother so that he would not die. Una familia en el pueblo de Betania que era muy cercana a Jesús tenía dos hermanas y un hermano, y el hermano, cuyo nombre era Lázaro, estaba muriendo, y sus hermanas, quienes amaban a Jesús, fueron a él suplicándole, o le mandaron el mensaje, de que por favor viniera y sanara a su hermano para que no muriese. This family were friends with Jesus and knew he could heal Lazarus
So they urged him to please come back with us and heal our brother. Ellos eran amigos de Jesús y sabían que él podía sanar a Lázaro, por tanto le urgieron que por favor regresara con ellos para sanar a su hermano. But Jesus deliberately stays away and Lazarus dies. So of course there's great sorrow and anguish over his death. Así que el Señor Jesucristo deliberadamente se queda lejos y Lázaro muere. Por supuesto que hay una gran pena y angustia en su corazón. These two sisters knew Jesus could have kept their brother from dying. They felt sorrow over the death of their dear brother, and they struggled with confusion over why did Jesus not come right away and heal the brother. Las dos hermanas sabían que Jesús podía haber impedido que su hermano muriese y sintieron más pena aún acerca de esta muerte porque estaban luchando con la confusión acerca de por qué Jesús no vino desde lejos a sanar a su hermano. They did not comprehend. Ellas no entendían. While the two sisters, Mary and Martha, were crying and mourning, finally Jesus comes. But Lazarus has already died, and he was in the tomb already. All the family and friends are mourning his death. Mientras que las dos hermanas María y Marta están llorando y lamentándose, finalmente Jesús viene y Lázaro ya ha muerto y está en la tumba y toda la familia y amigos están lamentando su muerte. And then in verse 31, we read, Then the Jews who were with her in the house and comforting her, when they saw that Mary rose up quickly and went out, followed her, saying, She's going to the tomb to weep there. Entonces los judíos, quienes estaban en su casa consolándola, cuando vieron que María se levantó rápidamente y fue afuera, la siguieron diciendo, va a la tumba a llorar allá. Then, when Mary came where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying to him, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Entonces María, cuando vio a Jesús que venía, se acercó y se arrodilló a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Therefore, when Jesus saw her weeping, and the Jews came weeping, he groaned in his spirit and was troubled. And he said, Where have you laid him? They said to him, Lord, come and see. Jesus wept. Then the Jews said, See how he loved him. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban llorando también, se estremeció en su espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusisteis? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró, y entonces dijeron los judíos, mirad cómo le amaba. Jesus is fully God, Jesús es Dios completamente, but Jesus is fully man. pero Dios es también 100% hombre. And in his humanity, he felt deep compassion for Lazarus and his sisters who were grieving over their brother. Y en su humanidad, él sintió compasión por las hermanas y por Lázaro y todos aquellos presentes. His compassion are why we are saved. Su compasión es aquello por lo que nosotros somos salvados. But he has compassion for all men. Pero él tiene compasión para todos los hombres. When Jesus saw the family's sorrow, especially when Mary said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Cuando Jesús vio la pena de la familia, cuando María dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, This made Jesus groan in his heart. esto hizo a Jesús estremecerse en su corazón. Jesus is so deeply moved with compassion over the death of Lazarus Jesús estaba tan movido con compasión acerca de la muerte de Lázaro and over the mourning family. y acerca de la familia con esta lamentación, The scripture tells us he wept. que la Escritura nos dice que Jesús lloró. Whenever Jesus saw suffering humanity, the sick or diseased, the blind or demon-possessed, those suffering the loss of a loved one, all these situations made him feel pity, and he was moved in his heart with compassion.
En cualquier momento que Jesús veía la humanidad sufriendo, fuera por enfermedad o alguna afección, los ciegos o poseídos por demonios, aquellos que habían perdido a alguien amado, y todas las situaciones de pena, Él era movido en su corazón a misericordia y compasión. Our second point, Nuestro segundo punto. Jesus' compassion was also stirred by people's spiritual poverty. La compasión de Jesús también era provocada por la pobreza espiritual de la gente. Under this heading, we're just going to look at two passages. Bajo este encabezado solamente vamos a considerar dos pasajes. In the Gospel of Luke, chapter 19, we are brought to the beginning of the last week of Jesus' life. En el Evangelio de Lucas, capítulo 19, somos traídos al inicio de la última semana de vida de Jesús. He's about to enter Jerusalem to confront his accusers, who will shortly have him nailed on a cross. Está a punto de entrar a Jerusalén para confrontar a sus acusadores, quienes le van a clavar en una cruz. In verse 41 of Luke 19, we read this. Now as he drew near, he saw the city and wept over it. This word here for wept is very strong. Así que mientras él se acercaba, vio la ciudad y lloró sobre ella. Esta palabra aquí para lloró es de suma fuerza. It means to wail. It is when you're overcome with gut-wrenching sorrow. Tiene un significado como de gemir. Es cuando somos sobrecogidos por una pena que no podemos calcular. While looking over the city from a high place, Jesus weeps and says in verse 42, "If you had known, even you, especially in this your day, the things that make for your peace, but now they are hidden from your eyes." Jesús, mientras está contemplando la ciudad desde un lugar más alto, llora sobre ella y en el verso 42 dice, si hubieras sabido, incluso tú especialmente en este día, las cosas grandes que se han hecho por tu paz, que han sido ahora escondidas de tus ojos. It reminds me of Jean-Pierre driving us to high places in Santo Domingo. Me recuerda al hermano Jean-Pierre llevándonos a lugares altos en Santo Domingo. In his minivan, the transmission did not break. Y en su minivan la transmisión no funcionó. Yes, the transmission did not break. No se rompió. Perdón. If Jesus was in one of these high places looking over Santo Domingo, he would weep for it. Si el Señor Jesucristo hubiera estado en alguno de estos lugares altos alrededor de Santo Domingo, Él hubiera llorado With compassion. con compasión. Please read this right there, yeah. Porque vendrán días sobre ti, verso 43, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Why does Jesus weep and sob over the city? ¿Por qué Jesús llora y lamenta de esta manera? It's not because of leprosy. No es por causa de lepra, It's not because of blindness. no es por ceguera física, It's not due to hunger or demon possession. no es tampoco por razón de hambre física o alguna posesión demoníaca. This time, Jesus weeps because of spiritual blindness. En esta ocasión el Señor llora por ceguera espiritual. But if you'd only known the things that make for your peace, if you'd only realized this moment you're in, this is your time. Si tan solo pudieras considerar las cosas hechas por causa de tu paz, si te hubieras dado cuenta del momento en el que estás viviendo, esta es tu hora. The eternal Son of God, born of the Virgin Mary, is preaching the gospel before your very eyes for 3 years. El eterno Hijo de Dios, nacido de la Virgen María, está aquí predicando el Evangelio delante de tus mismos ojos
por los siguientes 3 años. The long-awaited, promised Son of David has finally arrived with the good news of salvation, but you are rejecting it. El tan esperado y prometido Hijo de David, el Mesías, finalmente ha llegado y las buenas nuevas de salvación son anunciadas, pero tú le rechazas. It's all too late. It's been hidden from their eyes, and Jesus weeps over them. Por tanto, ya es demasiado tarde. Está todo terminado y el Evangelio está escondido de tus ojos. Now, this punishment or judgment Jesus describes in Luke 19:43 and 44 was literally fulfilled by the Roman armies in 70 AD. The Roman armies smashed the temple and slaughtered the Jewish women and children. Este castigo descrito por Jesús en Lucas 19, 43 y 44 fue literalmente consumado por el ejército romano en el año 70, cuando el ejército destruyó completamente el templo y masacró a los judíos, tanto hombres, mujeres y niños. In his humanity, he saw their spiritual poverty. En su humanidad, él vio la pobreza espiritual. In his divinity, he saw the destruction of Jerusalem in 70 AD. En su divinidad, él vio la destrucción de Jerusalén en el futuro, en el año 70 después de él. The thought of these things caused great anguish in the heart of Jesus as he thought about the spiritual condition. Jesus wailed, and he was overcome with gut-wrenching sorrow. El pensamiento de estas cosas, por tanto, causó gran angustia en el corazón de Jesús, así como él pensaba y consideraba la condición espiritual. Por tanto, esto lo hizo gemir y llorar. Estaba sobrecogido con este tipo de pena que revuelve todos los órganos. Now por así finally, decir. our last verse in the Gospel of Mark, chapter 10, verse 17, we read, Y finalmente en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 17, leemos: Now as he was going out on the road, one came running to him and knelt down before him and asked, Así que mientras él iba por el camino, uno vino corriendo y se arrodilló delante de él y le pidió. Before we read on, first notice the energy in this passage. This man runs up to Jesus, stops and kneels down right in front of him and asks him. Así que antes de nosotros continuar leyendo, consideremos como este hombre viene corriendo por el camino y se arrodilla delante del Señor y le pide: Good teacher, what shall I do? Or what shall I do that I might inherit eternal life? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? So Jesus said to him, Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and mother. Entonces Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. And the man answered and said to Jesus, Teacher, all these things I have kept from my youth. Y él respondió y le dijo: Maestro, todas estas cosas las he guardado desde mi juventud. Now this is glaringly untrue, Esto es, por supuesto, claramente no cierto, because all of us have sinned and fall short of the glory of God. porque todos nosotros hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. How arrogant to assume that he kept the whole moral law from his youth. Noten la arrogancia de asumir que él había guardado todos los mandamientos desde su juventud. He obviously does not understand the spiritual aspect of the moral law. Él obviamente no entiende el aspecto espiritual de la ley moral. To grow angry with another man without cause is murder. El enojarse con otra persona sin razón alguna es asesinato. To lust after a woman in your heart is adultery. Codiciar una mujer en tu corazón es adulterio. This man did not love God with all of his heart, mind, soul, and strength, and his neighbor as himself.
De seguro que este hombre no amaba a Dios con todo su corazón, su mente, su alma y sus fuerzas, ni tampoco a su prójimo como a sí mismo. But verse 21 says, Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, One thing you lack. Go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, take up the cross and follow me. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. But he was sad at this word and went away sorrowful, and he had great possessions. Pero él se entristeció mucho por esta palabra, entonces se alejó con mucha pena porque tenía muchas posesiones. This person, although he was self-righteous and greedy, Jesus loved him and offers himself to him. But this person rejects Jesus. Entonces, a pesar de que esta persona era justo a sus propios ojos y aparte de esto era codicioso, Jesús le amó a pesar de esto y se ofreció a sí mismo a él, pero él le rechazó. This is an amazing passage. Este es un pasaje asombroso. Jesus looked at a greedy, self-righteous, arrogant, rich ruler and loved him. Este pasaje es asombroso porque Jesús ve a este hombre que es codicioso, es autojustificado, arrogante y aún así le ama. Now that we have seen Jesus' compassion was stirred up for human suffering, for all people, and we have seen his compassion for those that are in spiritual poverty. Ahora, nosotros hasta el momento hemos visto cómo la compasión de Jesús es motivada por el sufrimiento humano y también por la pobreza espiritual de la gente. 4 brief applications. Vamos a considerar ahora 4 breves aplicaciones. As deacons, for us to share compassion with all people and the people in the church, Como diáconos, para poder mostrar compasión a todos, especialmente a los de la iglesia, first we must experience Jesus' compassion. primero debemos haber experimentado en nosotros mismos tal compasión. You cannot and I cannot show compassion in our own strength. Tú no puedes y yo no puedo mostrar compasión según nuestra propia fuerza. Our hearts need to be filled with the Holy Spirit. Nuestros corazones deben ser llenados del Espíritu Santo. God's word needs to be filling our mind. La palabra del Señor tiene que llenar nuestra mente. We must be repenting of our sins daily. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados diariamente. And through faith we must feed on the word of God. Y a través de la fe debemos alimentarnos de la palabra del Señor. Then we will experience Jesus' compassion. Entonces nosotros experimentaremos la compasión de Jesús. And by experiencing his compassion, we can give his compassion to others. Y al experimentar nosotros su compasión, entonces podremos darla a otros. If you try to grit your teeth and try without Jesus' help, without the means of grace, you and I will fall on our face. Yes. Grit your teeth. Try with all your might, separated from the means of grace. Ok. Si tratas por tus propios medios, con toda tu fuerza, de hacer esto, no vas a poder lograrlo, porque no es en nuestra propia fuerza, sino en la del Señor. Second application. Segunda aplicación. Jesus' compassion is meant to be a revelation of God the Father's compassion. La compasión de Jesús es un reflejo para con nosotros de la compasión del Padre mostrada en Él. Yes. We learn of the Father through the Son. The writer of the Hebrews tells us in chapter 1, verse 3, that Jesus Christ is the brightness of the Father's glory and the express image of his person. Aprendemos del Padre a través del Hijo.
El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 1, verso 3, que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible y la gloria del Padre que se expresa a través de la imagen de su Hijo. Colossians 1:15 says that Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Y el apóstol Pablo escribe en Colosenses 1:15 que Jesucristo es aquella imagen que podemos ver de Dios, el primogénito de toda su creación. In 2 Corinthians 4:6, Paul writes, "For God who commanded the light to shine out of darkness hath shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ." En 2 de Corintios 4:6 él escribe, pero Dios, quien ha mandado la luz a brillar en la oscuridad, ha brillado en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de nuestro Señor Jesucristo. And then finally in John chapter 1 verse 14, the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory of the only begotten Son of the Father, full of grace and truth. Y en Juan capítulo 1, verso 14 leemos que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. God the Father is infinite. He's all powerful. He's Di- all wise. Dios el Padre es infinito, es todopoderoso y todo sapiente, todo lo sabe. He inhabits eternity, Él habita en la eternidad, but he is also compassionate. pero Él también muestra compasión. Father, Son, and Holy Spirit. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Do you want to know the Father? ¿Quieres conocer al Padre? Look at the Son. Mira al Hijo. The compassion that we saw this morning La compasión que hemos visto en esta mañana in Jesus' humanity en la humanidad de Jesús is a reflection of the compassion of God the Father. es un reflejo de la compasión de Dios el Padre. And number 3, our third application. Y número 3, nuestra tercera aplicación. If God has compassion for all of suffering humanity, what is his compassion for his family members, for his adopted children? Si Dios tiene compasión por toda la humanidad sufriente, ¿cómo debe ser la compasión por aquellos de nosotros que hemos sido adoptados en su familia? Jesus has displayed to you and to I the ultimate proof of his compassion. El Señor Jesucristo ha desplegado ante ti y ante mí la última prueba de su compasión. He humbled himself and became a man, suffered and died for us, being nailed upon a Roman cross. Él se humilló a sí mismo y se convirtió en hombre, y sufrió y murió por nosotros, siendo clavado en una cruz romana por nosotros. It was the love of God the Father that sent the Son. Fue el amor de Dios el Padre por ti y por mí que lo envió a él. Jesus defeated sin and Satan by suffering under the wrath of his Father. Jesús venció al pecado y a Satanás al sufrir bajo la ira de Dios el Padre. God the Father poured out his holy justice upon Jesus, a pure and sinless Lamb of God. Dios derramó su justicia santa sobre su Hijo que no tenía pecado para ser nuestro Salvador, para ti y para mí. All of our sins have been dealt with on the cross. Todos nuestros pecados ya se han trabajado, en este caso fueron eliminados en la cruz. Past, present, and future sins. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros. And Jesus' perfect righteousness Y la perfecta justicia de Jesús is in the accounting books in heaven with your name on it. está en los libros de contabilidad en el cielo, con tu nombre sobre ellos. So if we understand Jesus is compassionate to all people, surely we see how compassionate he's been to us, his church. Así que si nosotros vemos la compasión de Jesucristo por su pueblo, entonces podemos mostrarla también a los demás. If you are sick, if you have lost a loved one, if you're in financial trouble, whatever your earthly circumstances,
Si estás enfermo, si has perdido a alguien amado o si estás en situaciones financieras difíciles, no importa cuáles sean tus circunstancias, no matter what you suffer on earth, no importa lo que sufras en esta tierra, God has made it clear He is our compassionate Heavenly Father. el Señor ha dejado claro que Él es nuestro Padre en los cielos que muestra compasión. And Jesus is our compassionate and sympathetic high priest. Y así mostrando compasión, nuestro Señor Jesucristo es aquel gran sumo sacerdote. And to finish, number 4, the last application, as partakers of great compassion of Christ, and having been given the Holy Spirit, we should develop hearts of compassion that compel us to do good and zealous works for the glory of Christ. Como participantes de la gran compasión de Dios en Cristo y habiendo sido dados esta compasión a través del Espíritu Santo, debemos desarrollar corazones compasivos que nos lleven a un trabajo celoso de compasión para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Brother Manuel, would you read and then pray for us in closing? Claro. Ok. Señor, te damos gracias en este día por esta primera sesión de esta conferencia, por habernos mostrado la compasión de nuestro Señor Jesucristo a través de su muerte, por habernos mostrado el reflejo de tu compasión, oh Padre, a través de este sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Ahora queremos pedirte, Señor, que tú tomes este mensaje y lo apliques a cada una de nuestras vidas como hombres que servimos en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser el brazo activo de tu compasión para con tu pueblo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.